A manera de recordatorio, esta enseñanza lo hemos visto, es un panorama de lo que se le ha llamado la teología bíblica. Esto es como que la historia de la redención en sí, cómo empezó todo y cómo va progresando, ¿verdad? La palabra de Dios y la historia. Y la semana pasada veíamos que la vamos a entender en 4 secciones principales. La primera es la creación, y eso lo vimos la ocasión anterior, donde veíamos cómo es el vislumbre o la proyección de lo que sería el reino de Dios. Y veíamos que en ese reino de Dios pues se cumple la palabra de Dios, Él decide lo que es bueno, y la creación en sí muestra la gloria de Dios, y las personas, la humanidad, tenían la imagen de Dios, ¿no? Veíamos cómo luciría el reino de Dios en su esplendor. Pero lo vamos a ver también, para entender la historia, entenderemos lo que es la caída, la redención y salvación y la restauración. Y hoy vamos a concentrarnos en la segunda sección, que es la caída. ¿Qué significa la caída? Bueno, pues es cuando el ser humano cayó de ese estado de felicidad y de gloria y de tener la imagen de Dios intacta en sí, en Él. Ahora todos tenemos la imagen de Dios, incluso las personas que están perdidas, pero la tienen muy manchada y muy contaminada por el pecado. Es necesario que Cristo restaure esa imagen de Dios en ellos. Pero por esa razón, lo veíamos la semana pasada, todos tenemos más dignidad que el resto de la creación. Porque tenemos la imagen de Dios, pero no es la imagen original, por decirlo de cierta forma. Y toda la humanidad fue contaminada. Miren, vamos a ver el libro de Génesis, por favor. Primero, para entender que todos tenemos esa condición caída, Génesis capítulo 5. Vamos a concentrarnos hoy en el capítulo 3, pero vamos a ver el capítulo 5, donde nos dice qué fue lo que sucedió. Versículo 1 y 2. Bueno, hasta el 3 de hecho, dice: ese es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿A quién fue hecho semejante el hombre? A semejanza de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ahora sabemos que hubo la caída, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, ahora dice, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. De manera que aquí entendemos que ya no nacemos a la semejanza pura de Dios, ni a la imagen pura de Dios. Ahora nacemos a la imagen y semejanza de nuestros padres, que ya son pecadores. También nacemos nosotros con esa imagen manchada de Dios. Ya no estamos en esa condición de la creación donde todo era como Dios lo había proyectado. Ahora, la caída, ¿cómo vamos a entender esto? Vamos a ver en 3 secciones principales. Vemos primero la razón de la caída. ¿Por qué el hombre cayó? ¿Por qué el hombre ya no está en esa posición de gloria, por decirlo de cierta forma? En esa posición en el reino de Dios por sí mismo. ¿Cuál es la razón de la caída? ¿Cuáles son las consecuencias de la caída? ¿Y cuáles son las muestras de un mundo caído? Vamos a verlo en esas 3 secciones. Entonces, iniciamos con la primera, que es la razón. Y muchas veces se nos ha dicho, y eso es correcto también, que la razón de la caída es el pecado, y es verdad. Y también cómo se ve el pecado en esta sección, o en esta relación de Dios con el hombre. No se ve solamente como un pecado en sí, sino más bien se ve como un pecado que llegó a ser una traición a Dios. Dios mostrando su fidelidad, su cuidado, su amor por la humanidad, proveyéndoles todo, amándoles y dándoles el señorío sobre todas las cosas. ¿Qué hace el ser humano? En lugar de adorarlo y alabarlo y obedecerlo, lo que hace es que él lo traiciona y desobedece su palabra, desobedece el único mandamiento que le había dejado de restricción, y lo que hace es seguir las instrucciones del enemigo de Dios. Y eso es una traición delante de Dios. Ahora vamos a ver cómo fue esta traición. Vamos a leer Génesis 3, del 1 al 7.
La semana pasada veíamos algo acerca de Génesis 2 y habría mucho que ver, pero como lo dijimos, no vamos a verlo tan a detalle porque sería muchísimo tiempo. Pero en el capítulo 2 vemos cómo el hombre y la mujer sirven a Dios como Él les había mandado, ¿no? Él les había dicho que trabajaran en el huerto y Adán ocupaba una ayuda idónea para servir a Dios y en ese caso pues Dios forma a Eva y ya están ellos como equipo sirviendo a Dios. Y al final termina el capítulo 2 y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, que es el estado de gloria. Ahora, capítulo 3, empieza el pero la serpiente era astuta. Y este pero, recordemos que es un cambio, es un giro en lo que nos está diciendo, es como si dijera, todo estaba muy bien, todo estaba muy bonito, muy tranquilo, conforme a lo que Dios había dicho, pero, y esto cambia todo, entonces ya no va a estar así. Entra algo que llega a contaminar todo el asunto. Génesis 3, versículos del 1 al 7. Lo leo, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del huerto, del fruto de los árboles, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué fue lo que hizo que esta pareja cayera en traición? En primer lugar, fue dudar de la palabra de Dios. ¿Quién sembró esa duda? Fue la serpiente, la que sembró la duda en Eva. Dijo, la serpiente le dijo, ¿con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios les ha dicho esto? Y muchas veces también entra duda en nuestro corazón. ¿Con que Dios te dice que no hagas esto? ¿O con que Dios te dice que hagas aquello? Y entra esa duda y empezamos a traicionar a Dios. Como si, ¿con que Dios te ha dicho que ames a tu enemigo? No, eso no se hace. ¿Con que Dios te ha dicho que perdones? ¿Con que Dios te ha dicho que no hagas esto o aquello? Y empezamos a dudar de Dios. Empezamos a pensar, tal vez la palabra de Dios no aplica en mi vida. Tal vez la palabra de Dios es un libro que pues fue escrito esto, más o menos el Génesis, hace unos 3,500 años. ¿Será cierto? Yo creo que ya no. Empezamos a tener ese temor y esa duda de Dios. Y luego dice aquí que la serpiente les dijo, van a ser como Dios y van a conocer el bien y el mal. ¿Quién era el que había dicho lo que era bueno? En el capítulo 1. Y vio Dios que era bueno. ¿Quién es el que tiene el derecho de decir lo que es bueno y lo que no es bueno? Es el Creador, es Dios. Si lo vemos en esta perspectiva de Él fue el que nos hizo, pues es el que tiene derecho para decidir sobre nuestras vidas. ¿Y qué fue lo que sembró la serpiente también? Aparte de la duda de la palabra de Dios, entonces cuidado cuando dudemos de la palabra de Dios, lo que sembró también fue el deseo de ser nosotros o ser la humanidad quien decide lo que es bueno y lo que no es bueno. Eso es otro asunto de por qué se llegó a traicionar. Cuando empezamos a pensar, o Adán y Eva empezaron a pensar, es verdad, yo puedo saber también lo que es bueno y lo que es malo, no nada más Dios. Y también de la misma manera nosotros tenemos nuestras percepciones, nuestras, y digo entre comillas, nuestras verdades que van en contra de la palabra. De tal manera que empezamos a decir, creo que yo sé mejor lo que es bueno para mi vida. La palabra puede decir algo, sí, pero eso era para aquellos. Yo creo que para mí lo que es mejor y lo que es bueno es esto. Y empezamos entonces a traicionar a Dios, así como Adán y Eva lo traicionaron. Ellos empezaron a querer saber decidir lo que es bueno y lo que no es bueno. ¿Y qué más le dijo la serpiente? Seréis como Dios.
querer tomar el lugar de Dios. Eso fue lo que también estuvo sembrado en sus corazones, ¿no? La serpiente puso en ellos el deseo de tomar el lugar de Dios. ¿Y qué es eso para nuestra vida? Es querer tomar nuestras propias decisiones sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Querer guiar el rumbo de nuestra vida sin siquiera orar y pedirle a Dios, Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mi vida o no es lo que tú quieres para mi vida? En muchas ocasiones, ya no cabes ahí, ya son 3. En muchas ocasiones queremos tomar el lugar de Dios para nosotros y dejamos a un lado la palabra, dejamos a un lado lo que Él quiera decirnos, ministrarnos, enseñarnos, y decimos, yo creo que yo puedo tomar el lugar de Dios, no necesito a Dios en mi vida. Muchas personas así viven, sobre todo los incrédulos, ¿verdad? Viven así, como dice la palabra de Dios, sin Dios en el mundo. Sin embargo, también a veces los cristianos solamente lo decimos, y como decía el hermano en la mañana, ¿no? A veces solamente lo cantamos, pero realmente Dios toma el lugar en mi vida. Podemos cantar, eres el Dios que adoramos y todas esas cosas que cantamos ahorita, muy bonito, pero en mis acciones y en mis decisiones diarias, en mi vivir, en mi vida personal, ¿quién toma la decisión? ¿Quién es el que dice lo que es bueno y lo que es malo? Pensemos, hermanos, ¿qué hacemos o cómo pensamos cuando estamos a solas? Cuando nadie me ve, humanamente hablando, cuando estoy con otras personas que son incrédulas, cuando estoy con mi familia, cuando estoy en cualquier lugar donde nos desenvolvemos. ¿Quién toma el lugar de Dios? ¿Realmente Dios y su palabra o solamente yo y mi imaginación, mis preceptos? Por eso es importante conocer a Dios, porque puedo decir que Dios, pero a veces ni siquiera sabemos lo que Él dice y su voluntad que está escrita. Y todo esto terminó ¿en qué? En una desobediencia. ¿Por qué razón el hombre cayó de su estado de gloria? Porque dudaron de Dios, porque quisieron decidir lo que es bueno y lo que es malo. Quisieron tomar el lugar de Dios y a fin de cuentas lo que todo esto que hicieron llevó indefectiblemente a desobedecer a Dios. No había de otra, ya se habían metido en ese camino y pues ¿qué hicieron? Desobedecieron. Y hay que tener cuidado porque cuando dudamos, cuando no tomamos en cuenta a Dios, cuando nos creemos nuestro propio Dios, vamos a ir directamente a la desobediencia, Y por esa razón, conocemos la historia, Dios los sacó del huerto y puso ahí un ángel que le prohibía la entrada a aquellas personas. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Veíamos que también vamos a ver, en segundo lugar, las consecuencias de la caída. Y eso es en Génesis 3, del 8 al 24. No lo vamos a leer todo, solamente algunos pasajes clave. Pero vean lo que dice el versículo 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Como si pudiéramos escondernos de Dios, ¿verdad? Pero bueno, no se podía. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué tuvo esta persona? ¿Qué tuvieron este matrimonio? Dice la Biblia que tuvieron miedo de Dios. Se escondieron, o más bien, trataron de esconderse de Dios. Lo que pasa cuando entró el pecado es que la comunión con Dios se rompió. Ya no, las personas que no han sido restauradas o redimidas no pueden tener comunicación con Dios. Necesitan el mediador, necesitan a Cristo, necesitan... Cuando nosotros estamos en pecado, también la comunión con Dios se rompe y necesitamos arrepentirnos.
Y eso es lo que sucede. Lo que sucedió aquí fue que tuvieron miedo y se escondieron. Cuando alguien, vamos a ponerlo aquí de una manera más práctica, cuando alguien está en pecado, probablemente ya no va a querer orar. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Acuérdense de la culpa y la convicción, los que están en el discipulado deben de recordar eso, ¿no? Ahí el enemigo ataca y ¿para qué vas a orar? Cuando alguien está en pecado, muy probablemente va a querer dejar de congregarse y se va a tratar de esconder, ¿verdad? Eso es lo común y eso es lo que ha pasado, está pasando y seguirá pasando, no podemos cambiar eso. Pero ¿cuál es el asunto ahí? Que se ha roto la comunión con Dios y por eso tratan de esconderse, por eso tratan de ocultarse, aunque no se puede. Pero Dios siempre está ahí. El que puso el primer paso no fue el hombre, el que puso el primer paso fue Dios. Él fue el que dijo, ¿dónde estás tú? Es Dios el que pone el primer paso. Y además de que la comunión con Dios se rompe, esos hombres también tuvieron problemas con Dios, ¿verdad? Porque ahí ellos dijeron, tuve miedo, Señor, y me escondí. Y sabemos lo que sucedió después, ¿verdad? Que Dios les puso una maldición, tanto al hombre como a la mujer. A la mujer le puso la maldición de que los dolores de parto iban a ser muy fuertes. Porque Dios ya había dicho que se fructificaran y todo eso, pero no sé, las mujeres que han estado embarazadas, imagínense un parto sin dolor. Bueno, eso hubiera sido, ¿verdad? Si no fuera por Eva y por Adán. Y el hombre también tenía la labor ya de trabajar en el fruto de la tierra, pero ahora Dios le dijo, ahora va a ser difícil, ya no va a ser fácil. Y había problemas. ¿Qué más fue otro problema con Dios? Pues ya iban a dejar de estar en el huerto, iban a perder esa comunión y tuvieron problemas con Dios. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del huerto que yo te mandé que no comieses? Ahí él está esperando la confesión, pero el hombre no se quiere confesar, ¿verdad? Y el hombre respondió, no, estoy en el versículo número 12. El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿Qué entendemos aquí? Que hay problemas con otros seres humanos. Empiezan los problemas relacionales. Antes no había problemas. Estaban Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban. No había ningún tipo de problema, nada de problema. Pero entra el pecado y entonces Adán, ¿qué es lo que hace? La mujer que me diste de compañera, ella me dio el fruto. Ahora aquí tiene una doble culpa. Adán está dando una doble culpa. En primer lugar está culpando a su mujer. Pero el asunto es que la indicación directa fue hacia Adán. Si tenemos cuidado de leer, fue hacia Adán. No comas de ese árbol. Adán se tenía que encargar de enseñarle a Eva y de cuidarla y protegerla, como vemos en la Biblia. El asunto es, aquí vemos cómo Adán dejó a Eva sola. ¿Dónde estaba Adán? Si él estaba viendo tal vez que Eva estaba comiendo, o ¿por qué no estaba al cuidado de ella también? ¿Dónde estaba Adán? Porque dice que la mujer comió y le dio a Adán. Probablemente Adán estaba viendo. Probablemente él, así como muchos hombres, ¿verdad? Echan por delante a la mujer, hazlo tú. No se atrevió él, pero pues fue el problema, ¿no? Y él culpa a la mujer, ella me dio del árbol. Y empiezan los problemas entre los seres humanos. Y ahí vemos cómo también los que ya hemos leído este pasaje, vemos cómo Dios le dice a Eva, tu deseo será sobre tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Y es como, van a tener discusiones, tú vas a querer dominar sobre él, pero él es el que va a dominar sobre ti. Y eso en muchos matrimonios sucede, ¿no? Que la mujer quiere hacer algo, pero el hombre es el que tiene pues ahora sí que la última palabra, ¿verdad? Lo que tú digas, esa es la última palabra. Ahora, además de problemas con otros seres humanos, también aquí siguen reflejándose los problemas con Dios. Porque en una manera indirecta, Adán está culpando a Dios. La mujer que me diste por compañera me ha dado. Es como si dijera, si me hubieras dado otra, tal vez no hubiera pecado. Y eso es cobardía también. Eso es cobardía, sobre todo a los hombres, ¿verdad? No le echemos la culpa a nuestras mujeres de los problemas porque no es culpa de las mujeres.
la responsabilidad es del varón, no es de la mujer. Pero a veces las mujeres toman la batuta porque el hombre, pues ahí está como Adán, va escondiéndose. Otra consecuencia es que entran las dificultades. ¿Qué dificultades entraron aquí? Lo que ya mencioné, dificultades en el parto, dificultades en el trabajo, dificultades en todas las cosas, porque dice que la tierra iba a producir también cardos y espinos y que ya no iba a ser sencillo. Entró también, ya conocemos por deducción, entró las enfermedades. Muchos padecen enfermedades de diferente índole o padecemos. Entró la muerte, por esa razón hay muerte porque entró la caída, entró la maldad. Y otra consecuencia que fue lo más grave de todo es que quedaron expulsados de la gloria de Dios. Dicen Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque ya no nacemos a la imagen de Dios, nacemos a la imagen de Adán. Expulsados del paraíso. De manera que si una persona muere así, en su estado original como vino al mundo, no puede entrar a la gloria de Dios. Necesita forzosamente ser salvado por alguien que nunca pecó, es Cristo Jesús. Pero nadie, por más bueno que trate de ser, tiene la mancha del pecado, ¿verdad? Tiene problemas con Dios, no tiene comunión con Dios, tiene dificultades, estará en la muerte, enfermedades y todo eso. Ahora, de una manera muy a grandes rasgos, vamos a ver las muestras del mundo caído. ¿Cómo luce el mundo caído? Y aquí vamos a verlo a muy grandes rasgos porque vamos a ver, o vamos a solamente darle un vistazo, a Génesis 4, capítulo 4 al capítulo 11. No lo vamos a leer, pero ¿por qué hay problemas en el matrimonio? Por la caída. ¿Por qué hay problemas entre las relaciones personales? Por la caída. ¿Por qué hay problemas en el trabajo? Por eso. ¿Por qué hay enfermedades? Por la caída. No podemos evitar nada de eso, porque estamos en un mundo caído. Ahora, ¿cómo es el mundo caído? Vimos del 1 y 2, capítulos 1 y 2, cómo luciría el reino de Dios o el mundo sin el pecado, en el vislumbre del reino de Dios. Vemos en el capítulo 3 cómo entra la caída, el pecado del hombre, y luego vamos a ver cómo es o cómo luce el mundo caído. El capítulo 4, Caín y Abel. Conocemos la historia. ¿Cómo luce el mundo caído? ¿O qué hay en un mundo caído? Hay asesinatos. Y el punto aquí es que un hermano mató a su hermano. De manera que como hijos de Dios que conocemos la palabra, no nos debería de sorprender el hecho de escuchar que alguien mató a su hermano. A veces nos escandalizamos mucho. ¿Y por qué lo hizo? Si ya no somos como antes. No, somos iguales. Somos seres pecaminosos. A veces nos escandalizamos demasiado. ¿Cómo puede ser posible? No, si eso se hacía, ya no somos caníbales, ya no somos cavernícolas. No, seguimos teniendo la misma naturaleza. Y aquí Dios nos enseña, querían un mundo guiado por ustedes, donde ustedes dicen lo que es bueno y lo que es malo. Pues iniciamos con esto. ¿Con qué? Un hermano matando a su hermano. Problemas familiares. Y no de que ya no le habla a mi hermano, ¿verdad? Problemas fuertes a tal grado que llegó a matar a su hermano. Y sabemos la historia que Caín estaba endurecido, a tal grado que Dios le dice, ¿y tu hermano? ¿Que a poco yo soy el que cuida a mi hermano? Yo soy guarda de mi hermano, ¿no? Él estaba endurecido, no quería reconocer su maldad, su pecado. Dios muestra su misericordia aún, pero pues así es como luce un mundo caído. Ahora en Génesis 5 ya vemos los descendientes de Adán. Algo que vemos como un, no sé qué palabra usar. Voy a usar una palabra que no es la mejor, pero
que suena como un ritmo en este capítulo, o sea, algo que se repite y que va y pum, otra vez, así como en el capítulo 1, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, eso se repite en el capítulo 1, ¿no? Como un ritmo. Aquí en el capítulo 5 lo que se repite es, y murió, y murió, y murió. Ya empieza a dar una genealogía, una descendencia, y empieza a hablar de muerte. ¿Qué es lo que entró por causa de la caída? La muerte, pero no nada más vemos la muerte en el capítulo 5, sino que también vemos que entra la perversidad. Y aquí habla de un hombre llamado Lamec. Fue el primero que vemos que toma a 2 mujeres. Igual no debería sorprendernos, no es lo correcto, pero de hecho es un pecado, ¿no? Pero debemos de estar conscientes que es parte de la naturaleza, por vivir lejos de Dios, que haya perversidad. Este hombre tomó a 2 mujeres. Y ese hombre también hizo una promesa, ¿no? De matar a las personas que se atrevieran a hacer tal cosa. Lamec. Entonces entra la perversidad en el ser humano. Y eso se ve en el capítulo 5. Muy bien, vamos a continuar. Iba a ver algo, pero no quiero pasarme más tiempo de lo que... ¿Qué más entró a causa del pecado? Capítulo 6. Entró, dice la Biblia, gran maldad. No solamente maldad en sí, sino que fue una gran maldad lo que entró en el mundo. Y vemos, como dice la palabra de Dios, que el designio de los pensamientos de los hombres en su corazón era de continuo solamente el mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Ahora, Génesis 6:5, que de hecho en la mañana se leyó también, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio o todos los planes del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo, de ellos, de los hombres, era de continuo solamente el mal. Y Dios dijo: voy a quitar de la tierra toda la humanidad, ¿no? Entró gran maldad. No se nos explica mucho qué fue lo que sucedió, pero sí se nos dice que era de continuo solamente el mal. Hay muchas teorías aquí en Génesis 6. Luego hablaremos de eso en un estudio bíblico, ya sentados platicando todo eso con un café y todo, porque son muchas teorías que pues solamente se ponen sobre la mesa, ¿verdad? Ahora, ¿qué más entró además de la gran maldad y que esos hombres todo lo que pensaban era hacer lo malo? Entró en el capítulo 7 y capítulo 8 el castigo de Dios. Y conocemos la historia, ¿no? El diluvio. Cómo Dios no se queda con los brazos cruzados. Él dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No va a ser para siempre este pleito que tendré. Voy a quitarlos de este mundo, porque dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y entonces entra el castigo de Dios. Y aquí vemos cómo ya es más visible cómo luce una humanidad sin Dios. Lo mismo, no debería sorprendernos cuando Dios castiga a alguien. A veces nos sorprendemos, ¿verdad? ¿Cómo es? No que Dios es misericordioso, no que Dios es bueno, no que Dios es fiel. Sí, pero eso no es todo su ser. Él también es un Dios justo, un Dios celoso, un Dios que castiga a su creación. Y aún más, Él disciplina a sus hijos, ¿no? No debería de sorprendernos eso, debería más bien de decir: eso es lo que ya estaba escrito, y así es como Dios actúa. Si estamos pecando, si estamos mal, si estamos en un mundo caído, naturalmente va a venir el castigo de Dios. Y aquí fue en un castigo, ¿cómo? En un castigo por medio de la naturaleza. Y hermanos, por ejemplo, estamos viviendo en una zona sísmica, ¿verdad? También es lo mismo. A veces Dios pudiera, tal vez, mandar un terremoto, un temblor o una catástrofe por medio de un huracán, como lo fue el Ágata o algunas cosas,
a manera de castigo. ¿Por qué no? Si así lo hizo en Génesis 7 y 8, ¿por qué no si estamos viviendo en un mundo caído? Y eso es lo que hay que responder, porque a veces la gente que no cree en Dios nos dice, mira tu Dios lo que mandó, tanta maldad, tantas muertes, tanto. Pues ahí hay que explicarle, sí, lo que pasa es que vivimos en un mundo caído, el hombre no quiere realmente seguir a Dios, y Dios lo que hace es, en su justicia y en su amor por sí mismo y por su gloria, lo que hace es detener la maldad por medio de eso. Porque imagínense si no hubiera Él mandado ese castigo, porque dice, lo veíamos aquí, los hombres que querían hacer de continuo el mal, si Dios los hubiera dejado hacer el mal, estaríamos todavía ahorita peor, mucho peor. Pero Dios castiga, pero lo hace por su misericordia y castiga por amor. A veces el castigo es mejor porque lo pudiéramos ver tal vez, una generación perece, sí, pero esto da oportunidad a miles de generaciones para que sigan adelante. Como en las guerras, ¿no? Aquellos que estudian lo de las guerras dicen que a veces es mejor hacer algo así, ¿no? Pero bueno, eso es otro asunto, no quiero meterme en eso porque luego voy a sonar muy cruel. Estamos hablando de la caída y ya estoy entrando en el tema. Otra cosa que sucede es que las personas desprecian las oportunidades que Dios les da. Porque la Biblia dice que Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. Y ahí se entiende que Noé le tardó ese tiempo a hacer el arca. Y allá en el Nuevo Testamento nos dice que Noé fue pregonero de justicia. Entonces se entiende que por ese tiempo Noé estuvo pregonando de la justicia de Dios, estuvo invitando a las personas a que se arrepintieran y a que entraran en el arca. Pero la gente, ¿qué hacía? Despreciaba las oportunidades de Dios. Ahora, en aquel tiempo, digo 120 años porque algunos todavía tienen duda, ¿cómo es que la gente vivía antes? Dice la Biblia que 300 años, 200 años. Si ahorita a duras penas llegamos a 80, ¿verdad? Y los de 90 ya están en tiempo extra, dicen por ahí. Pero hermanos, lo que sucede es que antes no había llegado, antes de esto, no había llegado el diluvio. Y con el diluvio vinieron también muchos cambios en la capa de ozono y muchas cosas en la tierra. Entonces antes las cosas eran más limpias y más puras y el hombre podía vivir más años, naturalmente, pero ya con eso ya no. Y el hombre empieza, regresamos al tema, a despreciar las oportunidades de Dios. Lo mismo, hermanos, no debería sorprendernos cuando yo invito a alguien o cuando ustedes invitan a su familiar, a su amigo, a su vecino, oye, te invito a la iglesia. Nah, ¿para qué? Es parte de la naturaleza. Dios necesita cambiarle el corazón, pero a veces como no conocemos la palabra de Dios, decimos, ay no, ¿para qué lo voy a hacer si siempre la gente desprecia? Sí lo hace y así lo ha hecho. Necesitamos el poder de Dios para eso y Dios tiene sus tiempos también, pero no debería sorprendernos de decir, no, pues ¿para qué predico? ¿Para qué hago esto? Si la gente no obedece. Y es parte de la naturaleza caída. Despreciar la misericordia de Dios. Y aquí hablo específicamente de Noé y su familia. La Biblia dice que entraron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 mujeres. Fueron los que entraron ahí, al arca. Pero pregunto, ¿vivieron una vida agradecida? Sabemos la historia de Noé. ¿Y qué es lo que hace Noé después de que Dios lo salva? Después de que Dios le muestra su misericordia, su amor y que ve él con sus propios ojos el castigo de Dios, la ira de Dios, la misericordia de Dios en él y en su familia, y lo que hace al salir es que planta una viña y ¿qué más? Se emborrachó. No dio gloria a Dios por su misericordia todavía, o sea, no tuvo temor de Dios. Lo que él hizo fue, dice la Biblia, que plantó una viña y se emborrachó a tal grado que me puedo imaginar, porque pues sí he visto tristemente a personas así, estaba desnudo, o sea, perdió completamente su dignidad y sus hijos lo vieron, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros respondemos así como Noé? Vemos a Dios actuando y como quiera despreciamos sus oportunidades. Como quiera
Tal vez no nos vamos de borrachos, espero que no, ¿verdad? Espero que no. Pero ¿cómo respondemos? Ingratos. No le damos la gloria a Dios, nos olvidamos de Dios, lo hacemos a un lado y realmente no nos entregamos como debería de ser. No sabemos lo que pasaba en la mente de Noé. Probablemente él se sentía mal, es lo que algunos dicen, muchas veces lo juzgamos, pero imagínate tú cómo te sentirías el hecho de ver a miles de personas morir enfrente de tus ojos, que probablemente las personas te dijeron, sálvame, sálvame Noé, ayúdame, ábreme la puerta. ¿Tú cómo te sentirías si después sales vivito y coleando? Probablemente te sentirías mal, y por eso Noé, pero como quiera no hay justificación, ¿verdad? Para el pecado, solamente ahí entendemos eso. ¿Qué más viene, hermanos, en las muestras de un mundo caído? Después de esto vemos la misericordia de Dios. Allá en Génesis 9 es cuando Dios pone como señal de su pacto con la humanidad de que ya no los va a volver a destruir con agua, y claramente lo dice, ¿verdad? Con agua. Lo que Dios hace es que da su pacto y pone la señal, el arco en las nubes, el arco iris. Es la señal de Dios, de misericordia y de perpetuidad para la humanidad. En capítulo 10 vemos los descendientes de Noé y todo eso, una genealogía que también pudiéramos aprender algo de ahí, pero en el capítulo 11 vemos esto, la desobediencia. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Noé? Quiero que leamos el 9:1. Bendijo Dios a Noé. Y aquí regresamos a lo anterior. Dios lo bendijo, pero después él se fue a emborrachar. A veces también, repito, Dios nos bendice, pero luego andamos ahí. Bueno, seguimos en el punto de la desobediencia. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. Fue la misma encomienda que le hizo a Adán y a Eva. ¿Qué fue lo que hicieron? Desobedecieron. Las personas sí se fructificaron, sí se multiplicaron, pero en el capítulo 11, lo que estos hombres hacen es que 11:2 dice, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Cómo dice? Por si fuéramos esparcidos. Oye, espérame, aquí Dios te dice que te esparzas, pero tú te quieres quedar. Y dice, vamos a hacer algo por si nos fuerzan a hacer la voluntad de Dios. Y entró la desobediencia. La gente no obedeció. ¿Qué más entró? El orgullo. Vivimos en un mundo caído y hay todo esto, ¿no? Porque el hombre quiso hacer un nombre para sí mismo, quisieron ellos hacer la gloria para ellos. En vez de llenar la tierra, dijeron, no, queremos un nombre para nosotros. Y eso es lo que a veces sucede con el ser humano hasta la fecha, ¿no? Queremos dejar un legado. Queremos dejar un nombre, una marca. Quiero que la gente me recuerde, me reconozca. ¿Por qué? Deberíamos de pensar en que la gente quiera y reconozca a Dios, no a nosotros. Somos simples mortales, ¿no? Y eso fue también el problema de este pueblo, el orgullo. Y vemos cómo Dios también, a manera de disciplina, les envía confusión y la gente se dejó de entender y se empezaron ahora sí a obedecer a Dios. Y hermano, la palabra de Dios se tiene que cumplir o por las buenas o por las malas. Porque aquí Dios les dijo, váyanse. No, nos vamos a quedar. Y queremos una torre y queremos que edificarla y un nombre para nosotros. Pero no quieren obedecer así y les manda confusión. Entonces tuvieron que obedecer a Dios. A veces Dios trata con nosotros a cierta forma, ¿no? Nos habla con benignidad, nos tiene paciencia y todo. Hasta que no aprieta, tenemos que obedecer a Dios. Hermanos, eso no es algo sano. Eso no es algo sano, que Dios tiene que apretar, ¿verdad? Y apretar nuestra vida, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra familia. Ahora sí voy a buscar a Dios. No tiene que hacer eso. Pero
Repito, hermanos, no hay que sorprendernos, porque a veces nos sorprendemos, ¿verdad? Y nos enojamos. Ay, hermano, ¿por qué hasta que no estás ahí, hasta que no, digo yo, se te atora la carreta, buscas a Dios? Bueno, así ha sido siempre, ¿no? Hasta que se dejaron de entender, cumplieron lo que Dios les había dicho. Lo mismo pasó, solamente como paréntesis, con la iglesia en Hechos. Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos y por todo el mundo, y se quedaron, no fueron. Hasta que no vino la persecución, ahí sí obedecieron. Y no tiene que ser así. Vamos terminando. Aquí hay algunas palabras. La caída es la razón por la cual existen los problemas personales, problemas familiares, problemas relacionales en algún lugar, o en el trabajo, donde sea. Problemas sociales también. ¿Por qué hay tantos problemas y tantas huelgas y tantos grupos por aquí y por allá y tantos partidos políticos? Pues es por la caída. Los problemas emocionales también. Muchos luchan con eso, con la tristeza, con la depresión, con la angustia, con la ansiedad, por la causa de la caída. Problemas de salud, problemas sociales también. Ya lo había dicho arriba, ¿verdad? Las guerras y todos los pleitos que hay en el mundo, ¿no? La humanidad sigue teniendo, a pesar de que hay esos problemas, la humanidad sigue teniendo vestigios, son como ruinas, como algo que hubo, pero ya no está más como debería de ser, ¿no? Como los que han ido a algunos lugares prehispánicos, ¿no? Como Monte Albán y esas cosas, son vestigios. Bueno, Monte Albán quedó muy bien, pero no sé si han ido aquí al Parque Ecoarqueológico de Copalita. Bueno, ahí hay vestigios del templo de la serpiente y cosas así, ¿no? O sea, ya no está el templo en sí, pero hay solamente 2, 3 columnas que dicen aquí era un templo. Bueno, como a manera de ilustración, en todo ser humano hay vestigios de la imagen de Dios. Por eso la gente sabe que no está bien cómo vivimos. Por eso la gente se queja y dice, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué entró ese huracán? ¿O por qué este terremoto? ¿Por qué esas guerras? ¿O por qué esa pandemia? ¿Por qué están inconformes? Porque tienen ellos la imagen de Dios. Y todo el mundo quisiera vivir en un lugar donde no hay problemas, ni enfermedad, ni situaciones así, ni problemas sociales, ni problemas emocionales. La gente busca eso. ¿Por qué? Porque tiene vestigios de la imagen de Dios. Pero no está la imagen restaurada todavía. En este mundo siempre habrá este tipo de situaciones, porque aún la creación está sufriendo a causa de la caída. Dice allá en Romanos, lo veremos la siguiente semana, la creación gime, la creación espera ya la restauración de todas las cosas, pero todavía no. Hay que seguir llamando, ¿verdad?, a los que Dios ha de salvar. Dios tiene un plan mayor. El plan de Dios no es solamente quitar todo lo malo y ya. Hay un plan mayor que lo veremos en la restauración, pero eso será en otra ocasión. Entonces, solamente recapitulando: creación, caída, redención y salvación. La siguiente semana veremos la redención, o una introducción a por qué se necesita la redención y cómo iba a venir. Hoy solamente les doy un pequeño adelanto. Vamos a Génesis 3:15, un pequeño adelanto. Porque con esto iniciaremos, si Dios nos da la oportunidad, la siguiente semana. Génesis 3:15. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos la gracia de Dios en medio del juicio. Los teólogos le llaman el protoevangelio, como la promesa y en la primera ocasión en la que se menciona el evangelio. No se menciona de manera muy explícita, pero sí de manera implícita. Vemos cómo Dios está juzgando el pecado, ¿verdad?, al hombre, a la mujer, y aquí en la maldición que le está dando a la serpiente, le dice: pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente
O sea, la simiente de la serpiente y la simiente de, hay que poner atención aquí, la simiente de la mujer, no la simiente del hombre, la simiente de la mujer, porque la semana siguiente vamos a aclarar por qué es importante esta promesa, la simiente de la mujer, no del hombre. Y entre la simiente suya, la simiente de la mujer, esta, o sea, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, aquí Dios está prometiendo, en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer, un descendiente de la mujer, va a matar a la simiente de la serpiente. Pero esa simiente de la mujer o ese hombre iba a ser herido por la serpiente, ¿no? Aquí lo que Dios está haciendo es que Él está prometiendo un vencedor. Él está prometiendo a alguien que iba a vencer a aquella criatura que cayó en rebelión e incitó la rebelión para la humanidad. Dios aquí está prometiendo, va a haber alguien que te va a matar, le dice a la serpiente. Ya sabemos quién es, vivimos de este lado de la cruz, ¿verdad? Pero la siguiente semana veremos cómo la gente que vivió antes de Cristo trató de entender esa situación. Muy bien, vamos a orar. Terminamos la enseñanza. Pónganse de pie, por favor, hermanos, y vamos a orar. Señor, primero que nada queremos darte gracias por tu misericordia, porque aún a pesar de la caída, no exterminaste a la humanidad, Señor, por completo. Aún a pesar de la rebelión, de la traición, has prometido, Señor, un Salvador. Y, Señor, ciertamente todo lo que hay en este mundo, todos los problemas, las enfermedades, las situaciones, son consecuencias de las decisiones de la humanidad, Señor, no solamente de Adán y Eva, sino de todos nosotros. Y, Señor, queremos seguir clamándote por misericordia, Padre. También por entendimiento y por recordar que cuando veamos alguna situación difícil, algún problema, algún desastre, recordemos que es parte, Señor, de tu juicio. Recordemos que es parte, Señor, de lo que sucede cuando la gente está lejos de ti, cuando te desprecia, cuando te deshonra, cuando tratan de ser o tratamos de ser nosotros nuestros propios dioses sin tomar en cuenta tu voluntad, tu palabra y tu dirección, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles y a corresponder a tanta misericordia y tanto amor. Y gracias por Cristo Jesús y su salvación, Señor. Y en el nombre de Él oramos. Amén. ¿Pueden hablarle a los niños, por favor?